Muy buenos días, te saludamos en este día martes 21 de enero del 2020. Estamos otro día más, hermanos, aquí en el canal de Sangre y Agua. Sean todos bienvenidos. Empezamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: Lleva contigo una ternera y di: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Les respondió: Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por sus aspectos ni por su gran estatura, pues yo los he destacado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesús llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: Tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar por Samá, pero Samuel le dijo: A este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido por el Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial, tomado del Salmo 88, la respuesta hoy en día es: He encontrado a David, mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. Todos: He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Todos: He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Todos: He encontrado a David, mi servidor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Un sábado,
Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros? Entró a la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, como les dije, sean todos bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan por primera vez, a todos los que nos siguen en este canal de Sangre y Agua, el día con día, muchas gracias. Para todos ustedes es el saludo hoy. Pues hoy, ¿qué podemos entender, hermanos, del Evangelio? ¿Qué nos quiere decir hoy en el Evangelio de Jesús? Pero antes de empezar a explicarlo un poquito, pongámonos en presencia del Espíritu Santo para que venga y se derrame sobre todos nosotros, para que así nos dé la sabiduría y nos dé ese entendimiento para poder así retener todo lo que podamos en nuestra cabeza y así poderlo llevar a cabo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, estamos en el Evangelio de Marcos, de San Marcos. Entonces nos dice que Jesús va caminando sobre el sembrado, es como si fuera un sembradío, como llamamos nosotros un sembradío. Él va caminando, entonces sus discípulos nos dice que ellos van arrancando espigas al pasar. Entonces hay unos fariseos que se molestan por eso. Se molestan y le empiezan a reclamar a Jesús, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Fíjense, hermanos, aquí, como hemos dicho, los fariseos, habemos todavía en este tiempo, habemos muchos, o hay muchos fariseos todavía en nuestras vidas. Esas personas que nos critican por lo que hacemos, esa gente que nos critica porque las cosas que hacemos de Dios, por decir, hay muchos hermanos separados que nos dicen por qué rezan el rosario, o por qué hacen la Santa Eucaristía, por qué esto, por qué aquello. Entonces toda esta gente se está portando como los fariseos. Toda esta gente está en contra de lo que nosotros estamos aprendiendo o lo que nosotros estamos llevando a cabo de nuestra religión. Hay mucha gente en nuestra vida que nos hemos topado que nos dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces aquello si no está permitido? Pero recuerden, hermanos, que nosotros creemos en la Santa Biblia y en la tradición también. Hay muchas gentes que no saben que nosotros los católicos seguimos esa tradición, que muchas otras sectas no las siguen. ¿Sí? Entonces estos fariseos están diciéndole a Jesús porque ¿por qué están haciendo cosas que son prohibidas? ¿Cuántas veces te han dicho a ti, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué te hincas al rezar? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué rezas el rosario? Son esos fariseos, hermanos, que nos quieren atacar. Pero fíjense lo que el Señor les responde. Jesús les dice, ¿no han leído acaso lo que hizo David? David nos cuenta que él también estaba padeciendo de hambre, él y sus compañeros. Entonces, que entraron a la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote y comieron del pan sagrado. ¿Sí? Comieron del pan sagrado que solo podían comer los sacerdotes y dio también a sus compañeros. Entonces, esa misma hambre que sentía David, tenemos que sentir nosotros, hermanos. Esa hambre de querer más de Dios, esa hambre de conocerlo más. Esa hambre que necesitamos, esa comida que necesitamos el día con día. Porque Jesús también nos dice en una de sus palabras que no solo de pan vive el hombre, también necesitamos de su oración, necesitamos de
de, de esa santa palabra que Él nos trae. Entonces termina el Evangelio diciendo, les añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? Que Dios es dueño de todo. No, recordemos que por qué se menciona tanto el día sábado, porque antes en el Antiguo Testamento el día sábado era el que se dedicaba al Señor, pero con la venida de Jesús es el domingo. ¿Sí? Entonces por eso estos fariseos se escandalizaban porque se hacían cosas en el sábado o en el día del Señor. Entonces Jesús viene con esa nueva renovación, viene a cambiar todo esto. Entonces Él dice que no importa si es el sábado, porque o cualquier otro día, sino Él viene siendo el dueño de todo. Dice, Él, el Hijo del Hombre, también es dueño del sábado. ¿Sí? Entonces, la enseñanza, el mensaje es ese hoy, que Dios, Jesús, es dueño de todo, es dueño de nuestra vida. Él es el dueño de todo, de todo, de todo lo que existe. Entonces, hermanos, quedémonos con esto, de que no porque nos dé vergüenza, o no porque nos critiquen, o no porque nos digan cosas, vamos a dejar de hacer lo que más nos conviene como católicos, ya sea de rezar, o de hincarte, o de sea lo que sea que tú hagas, que no nos dé vergüenza. Que porque así como los fariseos va a haber mucha gente que nos critique, ¿sí? Pero está en nosotros, hermanos, saber cómo tomar esas críticas. Porque el Señor nos está diciendo que Él es dueño de todo. Si tú le estás entregando esa oración, si tú le estás entregando eso que tú tanto deseas entregarle, ya sea tu situación económica, tus problemas, tus enfermedades, Él es el dueño de todo. Él es el único que sabe qué hacer con todas nuestras necesidades. Entonces, hermanos, el mensaje, quedémonos con ese mensaje hoy, de que todo lo que hagamos, hagámoslo en nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga hoy, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.